uno puede realmente desde la comodidad de tu casa o desde la comodidad de tu curul, ¿no? Imaginar cosas que no son exactas, ¿no? Y uno de los grandes problemas es la salud mental, ¿no? Antes de estar preocupándose si tenemos que usar la palabra terrorismo o conflicto armado, ¿no? El Estado tendría que haberse ocupado o tiene que ocuparse porque todavía hay secuelas de salud mental muy graves en las familias, ¿no? Hay dos, tres generaciones de jóvenes, de niños traumatizados, ¿no? Con problemas psiquiátricos. Inclusive hay dos generaciones analfabetas, de analfabetos, ¿no? Niños que nunca pudieron ir al colegio por el conflicto armado, por la guerra. Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a una fecha más de Martes Populares, el programa de conversaciones y entrevistas con personas relacionadas al cine, al audiovisual y a la cultura en general. El día de hoy es especial, me acompaña una productora, realizadora, documentalista de larga trayectoria en el cine peruano. ¿Cómo estás, Judith Vélez? Bienvenida. Gracias, Beto, por invitarme a tu programa y poder hablar de cine, hablar del High Festival, reflexionar sobre lo que ha ocurrido el último año en el campo de las políticas cinematográficas. Y bueno, lo que tú quieras, ¿no? Yo feliz de compartir contigo y te felicito por este espacio, porque creo que es importante escucharnos, conocernos, reflexionar, madurar, todo forma parte del mismo proceso, ¿no? Un sector que viene creciendo de manera sostenida en los últimos años, ¿no? No es el sector que yo conocí, ¿no? En los años 80 ya este sector se ha expandido en todo el territorio, hay mucho más especialidades, más premios, es un fondo más interesante el que ha permitido, ¿no? Este gran crecimiento, ¿no? Por el interés y por la producción nacional. Ujú. Y de eso, de este tema y de otros vamos a hablar en este Martes Populares. Entonces, ¿te parece? Compartimos pantalla y sobre las imágenes vamos conversando. ¿Te parece? Está bien, gracias. ¿Ves la pantalla, Judith? Ah, wow, sí, sí, esa foto a mí me sorprendió mucho. A ver, te cuento un poco de la foto. Claro, claro, sí. Mira, estaba en Japón filmando, me convocó Perú para hacer un corto documental y como a mí convocaron, muchos países convocaron a realizadores y fotógrafos para que vayan al mismo evento, ¿no? Fuimos 28 directores del mundo entero que llegamos a Aichi, Japón, a lo que fue la Gran Expo Universal. De verdad que eso fue una experiencia increíble, llegar a la Gran Expo Universal. Nunca había ido a uno de estos eventos. Éramos como 24 países que coincidíamos con las fechas de las fiestas nacionales. Esto ocurrió entre mayo y noviembre del 2005. En ese rango de tiempo se celebraban muchas fiestas nacionales y se elaboró, se preparó un festival de cine al final de la exposición universal, donde se iban a mostrar 28 cortos que se habían realizado durante esa semana que había ocurrido el evento de la fiesta nacional. Lo nuestro ocurría en 28 de julio y en esa semana del 28 de julio vieron varias actividades que yo tenía que registrar como realizadora y cerrar y terminar con una película, con un corto de 12 minutos y de esa manera cumplir con los temas tratados en los cortos. Todos teníamos que trabajar, los 28 cortos tenían que desarrollar casi el mismo tema, ¿no? La fiesta nacional. Pero yo no me quería quedar solamente en el evento, no quería solamente registrar cómo bailaban, cómo ensayaban, si yo sentía que había algo más que podía desarrollar, porque habían similitudes entre la cultura japonesa y la cultura peruana, como la música pentatónica, como la religión politeísta, etcétera, y abrí mi tema hacia esas temáticas y tuve la suerte de tener un productor o varios productores en la ciudad de Aichi
que es la ciudad que nos alojó a mí y a Juanito Durán. Durán me acompañó como camarógrafo. A los dos nos hospedaban familias japonesas de Aichi. Entonces la historia no solo se quedó en describir o en registrar el evento musical, ¿no? De 28 de julio, sino que se abrió y realmente eso para mí fue importante porque quedó un corto bien interesante que se llamó Tinkuy. Y Ujú. para nuestra alegría, ¿no? El día principal del festival, recibí la llamada, que no lo esperaba de verdad, que habíamos ganado el segundo lugar, o sea, el Golden Prize, ¿no? Porque el primer lugar lo había ganado Venezuela y nosotros habíamos ganado ya el segundo premio. Y de verdad que la gente de Aichi, porque como yo me había alojado ahí y los directores se alojaban en las diferentes ciudades, era como que Aichi había ganado el premio, ¿no? Mm. Y toda la gente que había colaborado estaba feliz. Y estas fotos me la tomaba el productor que andaba todo el día con su cámara y al final cuando ya nos regresábamos a Lima el último día, apareció con unos CDs, con 4 CDs, donde había cantidad de fotos que nos habían tomado sin darnos cuenta. O sea, como teníamos que trabajar sin parar, porque si no, no hubiéramos logrado esta película. Y ahorita me emociono porque ahorita se me vienen a la mente estas escenas y es un corto al que yo le tengo mucho cariño. Sí, Judith, yo compartía también la imagen, primero por lo representativa que es, porque estás tú chapando tu boom, coordinando en plena chamba, ¿no? Me parece que rescata muy bien esa idea de trabajo a la carrera, pero también viendo todos los detalles. Pero también esta es la imagen de portada de la exposición que hace algunos años la investigación de Gabriela Yepes hizo sobre realizadoras peruanas. Y sobre eso Sí, también quería hablar porque tu trabajo es bien particular porque tú has trabajado mucho tiempo en la asistencia y dirección de películas de ficción, ¿no? Gran parte de estas películas de la década de los 80 tienen parte de tu trabajo, ¿no? sí. Y hay una imagen, esta me parece que es histórica también, ¿no, Judith? Trabajando ahí en la asistencia y dirección de La Ciudad y los Perros, por ejemplo. Sí, sí, yo en realidad, alguna vez me entrevistaron y yo decía que yo había sido de alguna manera una obrera del cine, ¿no? Yo no he empezado como directora, ¿no? Hay muchas directoras o directores que han pasado de frente a la dirección, han tenido esa suerte de sentirse muy seguros, de tener un fondo envidiable, como es el del DAFO, aunque pueda parecer para muchos que no es suficiente, pero en los años en los que yo empecé a trabajar, solo se hacían 2 películas al año, una película al año, 2 estrenos, y teníamos que realmente esperar muchos meses para entrar a un rodaje. En una época yo trabajaba en todo lo que se filmaba, en cortos, en largos, y tenía que aceptar todos los cargos que me permitían. No podía estar escogiendo, ¿no? Y claro, en muchos largos hice script supervisor, que me permitió estar cerca a la dirección y entender lo que era la planificación y entender lo que eran las posiciones de cámara, el tema de los ejes, la dirección de actores, ¿no? El manejo de la puesta en escena, lo que es la marcación. Todo eso lo aprendí estando cerca como script supervisor, ya como asistencia de dirección. También ya era una forma de acercarse más todavía, porque ya uno tenía un trato directo con los técnicos y me hacía cargo de la organización del set, que es lo que básicamente hace un asistente de dirección, ¿no? Deja que el director se ocupe de los actores, del trabajo con fotografía, y uno se encarga de todo, ¿no? De poner los tiempos, ¿no? A las diferentes áreas, a fotografía, sonido, etcétera, de cumplir todo lo planificado cada día, ¿no? Además de marcar a los extras y pensar al día siguiente, lo que había que tener organizado para el día siguiente. Y bueno, es un trabajo bien exigente. Creo que se descansa muy poco como asistencia y dirección, pero eso también me acercó a la dirección y cada vez tenía un poquito más claro que la dirección era lo que me gustaba, ¿no? Y conocí gente muy valiosa como José Watanabe, de quien guardo un cariño muy grande. Fuimos muy buenos amigos. Lo vi trabajar mucho como director de arte. También lo apoyé alguna vez como director de arte. También
no, a mi generación nos ayudó mucho. Yo era muy jovencita, ¿no? Y en la universidad, en realidad, en la Universidad de Lima, nuestra formación no era una formación tan, vamos a decir, conceptual, ¿no? Porque casi todos los profesores venían de la sociología, de las ciencias sociales, habían estudiado en Francia, como Isaac León, Javier Protzel, Teresa Quirós, y tenían más una formación que sí nos permitió aprender a pensar, a reflexionar el Perú, ¿no? A entender, ¿no? La importancia de tener una mirada crítica sobre la sociedad, ¿no? Pero no había mucha experiencia en la universidad con relación a la dirección propiamente dicha, ¿no? Al saber, al transmitirte cómo se filma, ¿no? Y por eso el haber trabajado mientras estudiaba fue apoyado por mis profesores, ¿no? Ellos vieron con buenos ojos que yo no llegara a clases, porque yo ya estaba filmando largometrajes, ¿no? Y esa fue una etapa muy linda, ¿no? Esta etapa de aprendizaje, ¿no? De colaborar desde el principio en la carrera de fondo, ¿no? Porque no eran rodajes de 2 días, 4 días, eran rodajes de 8 semanas, ¿no? 8 semanas con un formato de 35 milímetros, 12 horas al día, de lunes a sábado, ¿no? Y realmente con actores maravillosos. Ahí está Gustavo Bueno, un actor que yo quiero mucho. Luego estuvimos trabajando en telenovelas porque en esos años no solamente hice cine, sino que Lombardi pasó a la televisión y entramos muchos de los que colaborábamos con él en el cine, nos jaló para la televisión, hicimos telenovelas. Él me da la oportunidad de dirigir, me da la segunda unidad de la telenovela Paloma y yo dirijo toda la segunda unidad con Alberto Arévalo en la cámara, ¿no? Éramos un lindo equipo. Trabajé como 4 meses dirigiendo todas las escenas de exteriores y yo me sentí muy cómoda. Quizás por momentos me demoraba mucho porque era muy perfeccionista, pero era lo que había aprendido en el cine y, y tenía que ir a otro ritmo. La televisión es mucho más rápida, no hay que pensar mucho, hay que ser más pragmático. Y luego tuve otro proyecto, de ahí me fui a París con una beca a la escuela de Barán, que era ya un taller Barán con mucha reputación. Era una escuela de muy corto tiempo donde uno aprendía el arte del documental, pero un tipo de dirección más orientado al cinema directo, ¿no? Más observacional, de entender el contexto, a los personajes de una manera un poco más antropológica, ¿no? En realidad fue para mí esa beca la oportunidad de ponerme al día, ¿no? En el cine y tener esa facilidad de moverte en los cineclubs y ver que todo estaba programado. Todos los meses programaban 200 películas en los diferentes cineclubs de París y era increíble, era toda la historia del cine proyectándose día a día. No había día que tú dejaras de ir al cine porque para mí era como una obligación, ¿no? Un placer, pero sentía que había que mirar a todos esos directores, descubrirlos, ¿no? Es curioso lo que dices, Judith, porque yo la primera vez que te conocí, yo te conocí no tanto como documentalista, te conocí como gestora cultural. Yo recuerdo que gracias a una iniciativa tuya, de tu empresa, hicieron una muestra de cine de lo real, me acuerdo. Y gracias a ti, por ejemplo, pude descubrir la obra de este señor, de Johan van der Keuken, ¿no? Y es algo que a mí también, así como tú viviste la efervescencia de Cineclub en Francia, gracias a estas muestras que hiciste itinerantes en las diferentes ciudades del Perú, me permitiste conocer a un realizador tan valioso como este cineasta holandés, ¿no? Eso es algo que nunca te lo agradecí porque nunca hubo la oportunidad, pero gracias a, digamos, esa iniciativa que tuviste de difundir documental, se pudo ver piezas como esta, ¿no? Sí, las muestras del cine de lo real, ya el título de alguna manera hacía mención, ¿no? A lo que se llamaba el cine de lo real en ese momento, ya en Europa, sobre todo en Francia, ya había empezado un movimiento del documental en los años 90
muy importante donde aparecen nuevos directores, ¿no? Y gracias a la Embajada de Francia, que nos apoyó desde el primer momento, gracias a la agregada cultural Josiane Cueff, que creyó en este proyecto que les presentamos, que era desarrollar una muestra de cine documental en el Perú, fue que hicimos la primera entrega, ¿no? Que es esta de acá, donde trajimos todo Nicolas Philibert, ¿no? Que es un documentalista muy, muy conocido, ¿no? Trajimos Serie Star, como había mencionado, que era un éxito de taquilla en Francia y por primera vez una película documental que trataba sobre la educación en la zona rural de Francia, en estos colegios donde hay varios grados en un solo salón y un solo profesor tiene que enseñar a niños de primero, segundo, tercero, cuarto. Y esta película fue un éxito, ¿no? También en esta presentación trajimos una primera película de Riti Pan, que es este director camboyano, que eran Las Almas Errantes, que siempre toda su temática gira alrededor de los Khmer Rouge, ¿no? Todo lo relacionado a Pol Pot, ¿no? Ya en la segunda entrega, ¿no? Trajimos obras de Errol Morris y estas películas que las pudimos traer gracias al apoyo de la Embajada norteamericana, pero siempre relacionándonos directamente con la casa productora de Errol Morris. Tuvimos que contactar a Errol Morris, a su productora, preguntarle por las películas, pedir los derechos y nos apoyaron con los guiones para poderlos traducir al español, porque no se habían traducido al español todavía. TV Cultura, de alguna manera, trabajó todo el subtitulado, eran subtitular muchas películas. Los másters llegaron en Betacam, porque en esa época no teníamos el formato digital, ni existía el internet. Entonces había que mandar las películas por DHL y llegaban los Betacams, ¿no? Del mismo modo, también presentamos dos películas de Hedy Honigman, ¿no? Ujú, sí. En el 2014, en el 2004, perdón, en realidad Hedy no se conocía mucho en el Perú, ¿no? Su película Metal Melancolía simplemente se había visto poco. Trajimos dos películas que era Good Husband, Dear Son, y también trajimos la película de los cascos azules que se Crazy. llamaba Crazy. Ahora, estas películas estaban englobadas dentro de un programa especial en la segunda entrega, que era el especial sobre memoria de la guerra. En Ujú. el 2004 pensamos que era importante en esta muestra de cine de lo real, dedicarle un trato especial a todas las películas o películas que habíamos seleccionado que trataban el tema de los conflictos armados. Trajimos la película Après, ahí está Good Husband, Dear Soul, La Comisión de la Verdad también, Sarajevo Film Festival de Johan van der Keuken, ¿no? Ujú. Sí, esta muestra dedicada a los conflictos de guerra fueron importantes porque de alguna manera, ¿no? Le daban sentido a algunas películas que en esos años ya se venían haciendo de nuestro propio conflicto armado, ¿no? En el Perú. Entonces trajimos una película que trataba toda la experiencia sudafricana con la Comisión de la Verdad en un año que fue 2004, que fue el año que se presentó los resultados de la Comisión de la Verdad. O sea que fue realmente una muestra que tocaba mucho la coyuntura del momento para nosotros, ¿no? Todo esto se hacía sin fondos, no teníamos los fondos que hoy en día tiene DAFO para este tipo de proyectos, este tipo de proyectos de muestras de cine, ¿no? Hoy en día sí hay un apoyo económico. En ese momento había que pedir favores a todo el mundo, ¿no? Y había poca cultura de ver documentales, ¿no? Esto fue como un bicho raro, una cosa rara, inusual, ¿no? Dedicarle una muestra a una temática muy, muy puntual como era el cine de autor documental. No, muchas gracias, Judith, en verdad, porque se conoció, bueno, como te digo, en esas muestras, yo estaba en Cusco, lo trajeron a Cusco y pude ver un cine documental que no, como tú dices, que no llegaba con facilidad a conocerse. Háblanos un poco de este trabajo, Judith, porque esta fue digamos,
una incursión en el largometraje ficción que Sí. se llamó La Prueba, ¿no? Sí, con la prueba, en realidad esta fue una historia que nace un poco de, bueno, la necesidad de empezar ya una carrera como directora, ¿no? Pero por sobre todo la exploración de un género que era el road movie y el poder transmitir ciertas emociones a través del paisaje, ¿no? Eh, Había leído mucho había visto mucho el cine de Antonioni y había leído mucho sobre su cine y me daba mucha curiosidad todo su marco teórico relacionado a los estados emocionales de los lugares, de los espacios, de las locaciones que él normalmente usaba para sus películas, ¿no? Entonces, creo que esa fue una exploración también personal de esos estados emocionales. Ahí realmente aprendí mucho, ¿no? Aprendí mucho junto con Augusto Cavada, que él colaboró en el tema del guión, trabajamos mucho el guión, hicimos muchas versiones del guión y salió esta película que tenía de alguna manera en su temática este tema relacionado a la prescripción que era algo que mi generación había vivido a través de la prescripción de las penas de Alan García, ¿no? Era la primera vez que veíamos cómo la impunidad se, se usaba, ¿no? Políticamente para el retorno, ¿no? De un presidente que había dejado en la bancarrota el país, ¿no? Entonces, eso sí lo recordaba muy bien y mi generación tenía mucho resentimiento con Alan García, ¿no? Porque no solo teníamos senderos, sino teníamos un país en ruinas, además, ¿no? Entonces, este tema de la prescripción a mí me rondaba en la cabeza, me parecía interesante como un elemento a introducir en esta historia, en esta búsqueda del padre, ¿no? La metáfora del padre, que significa, ¿no? Todo lo que puede significar una metáfora de una familia disfuncional con un padre irresponsable, metido en corrupción, esperando que una pena prescribe, era una suerte de retrato del país, ¿no? Y a eso le introduje otro elemento que era el tema de salvar a un hermano, ¿no? Ese era un poco el motor que tenía la protagonista, que era Jimena Lindo, ¿no? Estaba Pietro Civile también y Gianfranco Obrero. Realmente tuve mucha suerte de tener estos grandes actores para mi primera película. Y este último elemento, como decía, estaba muy ligado a mi hermana, ¿no? Yo había perdido a mi hermana en, años atrás y mi hermana gemela, que es algo bastante fuerte, ¿no? Y eso hizo de que, bueno, uniera estos elementos personales, políticos, y saliera esta película, ¿no? Y quisiera hablar un poco de Volver a Ver, porque a mí particularmente este trabajo, digamos, resume gran parte de tus preocupaciones, ¿no? El periodismo, la fotografía, la memoria, los pueblos originarios. ¿No es así, Judith? Sí, en realidad, mi generación, ¿no? Hemos vivido atravesados por el conflicto armado interno, ¿no? Y bueno, yo voy a usar esa palabra. Creo que es la palabra que siempre hemos usado los que trabajamos estos temas en el cine documental. Y bueno, un paréntesis, me parece ridículo que nos dirijan qué palabra usar, ¿no? Yo digo conflicto armado interno porque acá hubieron varios autores, no solamente el terrorismo, no fue solo Sendero, estuvieron las Fuerzas Armadas también, ¿no? Cometiendo delitos de lesa humanidad, ¿no? Bueno, Volver a Ver es una película, ya que tienes el afiche ahí, que es mi último largometraje. Volver a Ver eh, fue una respuesta a una pregunta que yo me hice cuando dirigí 1509 Operación Victoria. La hago gracias a Bliss Producciones, que estaba en ese momento dirigida por Abraham Burbrand. Abraham Burbrand en realidad inicia su producción cinematográfica con este documental. Luego va a virar hacia la animación junto con Eduardo Schutz, pero va a hacer este documental porque sentía que en el Perú había que hacer una suerte de saludo, ¿no? a estos héroes que habían detenido a Abimael Guzmán, que era el Geín,
y que merecían un homenaje en vida. Eh, Todos los agentes del GEIN, desde el año 92, que había sido la captura, lamentablemente habían quedado un poco en la sombra por razones políticas y en realidad se conocía poco sobre cómo había ocurrido la captura del líder de el Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Entonces, yo me presenté, como otros documentalistas, a una suerte de entrevista personal con Abraham Burbrandt, que conocía mucho de cine porque había estudiado en Estados Unidos, y al final me quedé yo con el proyecto y de verdad se lo agradezco y siempre se lo voy a agradecer. Y me enfrentó a un reto, ¿no? Me enfrentó a un reto que era eh, ganarme la confianza de los agentes del GEIN, ¿no? Yo era una mujer y realmente para ellos quizá era raro que tocara un tema así tan masculino, entre comillas, dentro de esta visión machista, ¿no? De la vida. Y creo yo que vieron en mí una persona seria que había investigado mucho, que conocía el tema y que llegaba a las reuniones para ampliar todo lo que yo había investigado. Sentían que conocía lo relacionado al documental y finalmente poco a poco fui ganando la confianza de Benedicto Jiménez, del general Miyashiro, de los otros oficiales del Grupo Especial de Inteligencia. Tuve muchas reuniones y finalmente pasamos un buen tiempo recopilando información y gracias a esa información se fue diseñando la historia. La historia es una historia que cuenta de una manera cronológica la historia de las últimas 5 casas donde vivió Abimael Guzmán. Pero también partí no solo del material que compartieron los agentes del GEIN, sino también de las reuniones que tuve con Gustavo Gorriti, quien había estado con Benedicto Jiménez en Panamá por pura coincidencia, y Benedicto Jiménez le había contado la verdadera historia a Gustavo Gorriti de cómo había sido la captura y todo el trabajo de inteligencia que había realizado por más de 2 años, toda su estrategia que había llevado a cabo con los agentes de pie en las calles, le había contado con detalle todo el proceso que había llevado o que había realizado para llegar donde Abimael Guzmán, y todo ese material terminó en un ensayo que escribió Gorriti para una revista americana, porque él luego había estudiado se había ido a una universidad norteamericana a hacer una maestría. Bueno, el tema es de que ese material me lo entregó Abraham Burbrandt, también ese texto que había escrito Gorriti, y ese fue pues el punto de partida. Y luego, bueno, vino un poco el descubrir que no hay material visual, que normalmente uno tiene que trabajar con fotografías en estos temas, con mucha fotografía, porque el material visual está o en muy mal estado o no existe, porque claro, desde el año 80 desde enero del 83 que ocurrió el hecho no terrible sobre la matanza de Uchurajay, todo lo que era zona de emergencia en el territorio no peruano, todo lo que era un territorio tomado por las Fuerzas Armadas, no permitían el ingreso de ningún medio de comunicación. Entonces había muchas limitaciones en cuanto a material fílmico. Fílmico inclusive casi no existía. Ningún equipo de filmación pudo haber hecho un corto, un largo, ¿no? El antes y el después de los ataques, ya sea de Sendero, del Estado o de parte de la policía. Eso no se tenía registro. Y el único registro eran los registros de los fotógrafos. Pero Ujú. en el caso de 1509, Operación Victoria, al no haber registro, lo que hice, y claro, no había registro, había un registro muy rudimentario, hecho con cámaras muy pequeñas por los mismos agentes, ¿no? De la policía, en lo que ellos llamaban sus seguimientos, ¿no? Ese material sí lo he usado en el documental, pero sobre todo decidí hacer las recreaciones, como tú mencionaste al inicio. Este es un documental recreado y fue un desafío hacer la recreación y hacer el match visual con material que había grabado el GEIN. Por momentos lo logramos y eso para mí es una alegría poder haber encontrado ese dispositivo para contar la historia de una manera amena
que realmente tuviera una estructura de ficción, ¿no? Y que realmente cogiéramos el material de lo real, ¿no? Ujú, Partiendo de la historia y lo real, que era un poco la lección que yo gané trabajando en esas dos muestras del cine, ¿no? Que es ujú. siempre estructurar como ficción un documental, ¿no? Y volvemos también a la importancia, Judith, de la fotografía como registro. Y esto en Volver a Ver es importante porque el documental habla de fotoperiodistas que estuvieron en zonas de conflicto, zonas de emergencia, que fotografiaban y registraban todo lo que había pasado ahí y que curiosamente, y el gran aporte del documental es que esas fotografías vuelven después de mucho tiempo y los rostros se reconocen de la gente, ¿no? La gente se reconoce en estas fotografías y el impacto que causa es bien, bien poderoso. Así es, claro, la foto deja de tener su uso original. Fueron fotos hechas en unos determinados momentos, entre el año 83 y el 93-94, tres fotógrafos. Algunos trabajaban para medios impresos como Caretas, La República, sobre todo Caretas, y Vera era un independiente, Vera Lenz, la tercera fotógrafa, ¿no? Y en realidad estas fotos fueron hechas en su momento para poder acompañar, ¿no? Notas de prensa, artículos de prensa, donde daban cuenta en el tiempo presente lo que ocurría en la zona de emergencia, sobre todo en las zonas altas de Ayacucho. Las fotos que están en el documental, de una u otra manera, estuvieron en las hojas de Caretas en esos años, pero por alguna razón, y eso lo menciona Alejandro Balaguer y Vera Lenz también, que siempre les impresionó darse cuenta de que a pesar de que las fotos eran tremendamente poderosas y que contaban una historia que ocurría en ese momento en las zonas altas de Ayacucho, que eran las masacres de pueblos enteros, donde les quemaban sus casas por completo, entraban y arrasaban con todo, ¿no? Con las camas, las casas, todo quedaba cenizas. A pesar de esa cruda realidad y las muertes terribles, los degollamientos, ¿no? Que habían, ¿no? Las mutilaciones de los cuerpos, todo eso se contaba en estas historias que acompañaban las fotos escritas por periodistas de Caretas o de La República, etcétera. No había, no nos movía, no nos movilizaba como sociedad. Y eso era algo que los fotoperiodistas, tanto Alejandro Balaguer, que es mi protagonista, como Vera Lenz, que es mi protagonista también, y Oscar Medrano, siempre les pareció increíble, ¿no? Que no fuera suficientemente fuerte la foto como para detener la guerra, ¿no? Como para frenar y generar políticas de resguardo a las poblaciones altoandinas, de protección a los pueblos originarios, de desarrollo de políticas de salud mental, ¿no? De éxodos que había que continuar y hacer seguimiento y de traer quizás a poblaciones a Lima o a ciudades cercanas para poderlos proteger de la insanía terrorista de Sendero Luminoso, ¿no? El documental da cuenta, ¿no? De esa indiferencia y de esa gran soledad en la que estaban las poblaciones altoandinas quechohablantes en Ayacucho y en muchas otras regiones, ¿no? Entonces, la foto en este documental pierde ese sentido de urgencia que lo tuvo en el momento de ser tomada y la foto se convierte en otra cosa. Para mí se convierte como en una caja de resonancia de emociones que afloran por primera vez 30 años después. Sí, Judith, es un trabajo muy impactante, interesante. Y también desde el lado, ¿sabes qué? ¿Por qué es importante tu trabajo? Porque normalmente, o normalmente no, a veces los investigadores van, hacen su trabajo, ¿no? Documentan, fotografían a un determinado grupo, ¿no? Y de repente ese grupo no los vuelve a ver, ¿no? O sea, hay una especie a veces de ese vampirismo, ¿no? De captar, de registrar, pero después los investigadores se olvidan de que es detrás de eso hay personas y lo importante de tu trabajo es que la gente vuelve a ver sus imágenes, vuelve a ver sus rostros, vuelve a ver sus cuerpos, ¿no?
Sí, así es, Alberto. Mira, hay que tomar en cuenta que estas fotos en su momento fueron tomadas en circunstancias límites, ¿no? Cuando llega Alejandro Balaguer a Cochas y hace las fotografías terribles, ¿no? De lo que fue un ingreso de Sendero, un ingreso muy violento y arrasa con el pueblo. Alejandro tiene que tomar las fotos en media hora, porque podía aparecer Sendero en cualquier momento. O sea que el fotógrafo de guerra también, de alguna manera, necesita hacer todo su trabajo de una manera, hay veces, muy rápida, porque el enemigo está cerca y tienen que salir con los rollos para luego poderlos dar a conocer a través de un medio de comunicación y que el país se entere, ¿no?, de lo que está ocurriendo, ¿no? Si no, podrían correr el riesgo de que les quemen los rollos, de que las fotos se las confisquen o que ellos también puedan sufrir cualquier daño físico, ¿no? Entonces, la foto fue tomada en circunstancias límites en muy poco tiempo. Cuando yo regreso con las fotos, la foto ya no tiene ese sentido de emergencia. Hay una distancia de 30 años y lo que produce es una magia muy especial. La foto empieza a generar, a movilizar una serie de emociones guardadas, tanto por el lado del fotógrafo como del lado del fotografiado, ¿no? Lo bonito del documental es que sí logramos identificar las personas de las fotografías y las personas de las fotografías felizmente tuvieron muy buena disponibilidad de querer hablar y de poder compartir, ¿no?, el recuerdo de ese momento duro y difícil y en algunos momentos quebrarse y de alguna manera revivir, ¿no?, casi en un tiempo presente, ¿no?, lo que habían vivido, ¿no?, ese día, esa mañana, esa tarde, y los horrores que habían visto, porque en la gran mayoría de nuestros personajes habían perdido en ese ataque al padre, al hijo, al hermano, al abuelo, todos habían perdido un familiar, ¿no? Entonces, definitivamente, eso habría una herida que yo creo que cuando hemos tenido las conversaciones con los campesinos, con la población, ellos tenían muchas ganas de hablar, ¿no? Querían compartir, sobre todo las mujeres a las que yo les di mayor prioridad, ¿no? Hay mucha presencia de testimonios de mujeres que normalmente no tienen la posibilidad de compartir y de compartir su visión de los hechos, la parte histórica, la mirada femenina de lo que ocurrió en esos años. Normalmente se tiene mucho el registro de las autoridades, ¿no?, que en la mayoría de las veces son campesinos hombres, ¿no? Pero la palabra de la mujer, de la madre, familia, de la hija, siempre está un poco, ¿no?, al margen, y esa era la voz que yo quería recuperar, ¿no? Y eso fui muy cuidadosa, además, y fue una decisión desde el inicio de no colocar fotos con personas, con cadáveres, ¿no? Yo no quería mostrar imágenes de cadáveres porque en realidad sentía que eran imágenes muy fuertes de shock y yo quería entrar por otro lado, ¿no? Quería ir por el lado reflexivo, quería tener un tratamiento más delicado del tema, ¿no?, y tratar de hacer el sobrepeso entre lo que era el testimonio de lo que fue el horror, pero al mismo tiempo también hacer un sobrepeso con lo que fue la autodefensa, ¿no?, la organización comunal en donde participó toda la población y que para mi sorpresa estuvo muy, muy bien planificada en esos años. O sea que todo el tema relacionado a la defensa hecha por la misma población, a mí me interesaba también Ujú. y no pensar que habían sido, sí fueron unas víctimas, hubo un abuso, hubo una masacre, ¿no?, en muchas poblaciones, pero luego se logró, lograron organizarse y defenderse y además echaron a Sendero de las zonas altoandinas que
obligó de alguna manera a Abimael Guzmán a ingresar a Lima antes de lo planificado. Ellos tenían unas fechas, unos años para iniciar esto que llamaban, ¿no? El poder entrar del campo a la ciudad, hacer esta suerte de estrategia como en China, ¿no? El campo, ir del campo a la ciudad. Entonces, el documental para mí fue muy interesante, fue muy revelador en realidad. Yo no conocía Ayacucho, no conocía a profundidad lo que había ocurrido, lo había leído en los documentos de la Comisión de la Verdad, lo había visto en algunos documentales de colegas y había revisado otros libros de otros autores peruanos, pero yo no había tenido un acercamiento no directo con la población y para mí esto terminó de completar la historia, ¿no? Porque Ujú. hasta que no viajas y no te das cuenta realmente cómo fueron esos años, uno puede realmente desde la comodidad de tu casa o desde la comodidad de tu curul, ¿no? Imaginar cosas que no son exactas, ¿no? Y uno de los grandes problemas es la salud mental, ¿no? Antes de estar preocupándose si tenemos que usar la palabra terrorismo o conflicto armado, ¿no? El Estado tendría que haberse ocupado o tiene que ocuparse porque todavía hay secuelas de salud mental muy graves en las familias, ¿no? Hay dos, tres generaciones de jóvenes, de niños traumatizados, ¿no? Con problemas psiquiátricos. Inclusive hay dos generaciones analfabetas, de analfabetos, ¿no? Niños que nunca pudieron ir al colegio por el conflicto armado, por la guerra. Perdieron Sí. primaria, perdieron secundaria, no aprendieron a escribir. Y eso es muy doloroso para los padres de familia, saber que sus hijos nunca pudieron ir a los colegios. O sea que hay estos temas colaterales que yo no los he tratado y que son temas que todavía están ahí para poder ser desarrollados. Judith, no quiero desaprovechar la oportunidad para conocer tu reflexión con relación a estos últimos meses, con respecto a lo que está sucediendo con las políticas cinematográficas en nuestro país y la nueva ley de cine. Sí, en realidad hemos estado trabajando un año completo, ¿no? Desde que apareció la ley de la congresista Tudela, ¿no? Para poder traernos una nueva ley donde fusionaban los temas relacionados a las comisiones fílmicas, ¿no? Y la ley de cinematografía, ¿no? En esta aparición repentina de esta ley demostraba en su lectura una falta de conocimiento de las dos cosas, tanto de cómo funciona una comisión fílmica como cómo funcionan los proyectos cinematográficos en el Perú, ¿no? Ya esas cosas elementales de qué cosa ocurre en la preproducción, rodaje, postproducción, son elementos que no estaban presentes y eso de alguna manera refleja una falta de conocimiento que es muy peligrosa, porque son finalmente los que han redactado, ¿no? la nueva ley de cine. A partir de la aparición de esa ley, Tudela, tuvimos muchas reuniones, ¿no? En el Congreso para hacer pedagogía, sobre todo en la Comisión de Cultura, ¿no? Y hemos tenido acercamientos con algunos congresistas y hemos anotado en varios documentos escritos e ingresados por mesa de partes por qué esa ley Tudela era una ley que no nos representaba. La buena noticia de todo esto es que se creó un frente importante en defensa del cine peruano, que es un hecho que no había ocurrido antes y que lo que produjo fue el fortalecimiento de los gremios del cine peruano, ¿no? De todas las regiones, los gremios de Lima, y como un puño, ¿no? Trabajamos para poder alzar la voz y dar cuenta de por qué esa ley no nos representaba. Porque claro, la nueva ley aparecía como una ley que incentivaba, ¿no? La inversión extranjera o el fortalecimiento económico de la producción cinematográfica y en el fondo lo que iba a ocurrir era todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos puntos sensibles que hemos anotado todas las veces que a mí, ¿no? Que a mis colegas los han entrevistado y las veces que yo he podido hablar hemos hecho notar, ¿no? Básicamente estaba el tema de el porcentaje de apoyo que daban los concursos para la producción, ¿no? Normalmente en el Perú
se da un monto de dinero a los largometrajes y a los documentales, pero normalmente cubren entre el 60 y el 70%, y a veces es el 100%, sobre todo en la cinematografía regional, porque es absurdo pretender que las casas productoras que recién inician, logren capitalizar de tal manera que en su primera película puedan hacer un aporte económico de 30.000, 40.000, $50.000. Eso es imposible, ¿no? Tú eres docente universitaria, entonces me interesa saber cómo ves ahora, digamos, sobre estos temas. ¿Hay un debate, se discute entre los jóvenes, entre tus estudiantes, o los ves un poco dispersos, enfocados en otras situaciones? Mira, yo he tenido cursos relacionados a historia del cine. Hay mucho interés entre la gente joven de poder eh, conocer las películas que son claves, ¿no? En la formación una persona que estudia audiovisual o que pretende ser cineasta. Pero con todos estos cambios y esta falta de criterio, ¿no? Por parte de los legisladores con relación a cómo funciona el cine en América Latina, o cómo son los marcos legales en países vecinos como Colombia o como Argentina o como Chile, perdón, no les cuesta nada traer a los directores de los institutos de cine de países vecinos para escucharlos y realmente hacer leyes que sean buenas, ¿no? O que mejoren lo que tenemos, pero que no sea un retroceso. Todo esto desanima a los estudiantes, y algo que puedo decir en este momento es que muchos se están yendo del Perú, no quieren quedarse acá, temen mucho de no tener trabajo. Igual fuera no va a ser fácil, pero prefieren estar afuera, ¿no? En países con mayor estabilidad política, donde las leyes no se están cambiando, no cada 5 años, donde las leyes persisten en el tiempo y le dan una cierta seguridad a los coproductores internacionales de invertir en tu país. O sea, esta suerte de cambios de leyes, de perfiles de leyes, en realidad genera mucha inestabilidad en el mundo de la coproducción internacional, ¿no? Entonces prefieren estar en países donde las legislaciones no están siendo manoseadas y cambiadas por intereses políticos, ¿no? Porque finalmente eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Han querido colocar la comisión fílmica, entre comillas, con muy buena intención, para poder atraer el capital extranjero, principalmente de Hollywood, para que puedan haber más películas como Transformers, pero lo que han hecho es en realidad, ¿no? Distorsionar la esencia de la ley cinematográfica, y ninguna de las dos cosas están bien hechas, ni la ley de comisión fílmica que atrae la producción extranjera, ni la ley peruana de promoción del cine nacional, que también ha sido tergiversada, y realmente ahí tenemos algo que todavía espero que no se apruebe. Importante lo que señalas, Judith. Pues bien, ¿te parece si ahora hablamos un poco de High Festival, que es la próxima, son las próximas actividades en las que tú estás involucrada? Me parece interesante, ahora que hablamos, regresamos a ver un poco lo que habías hecho antes con la prueba y Arequipa y el Colca. Hay una relación bien, bien particular entre tú y Arequipa, ¿no? Entre Arequipa y tú. Sí, en realidad, bueno, Arequipa es una ciudad que me encanta. Mi abuela nació en Camaná y le tengo mucho cariño, y cuando estuve investigando para la prueba viajé mucho a Arequipa, y tengo muy buenos amigos allá, me he hecho muy, muy buenos amigos y me encanta. Entonces sí, Arequipa es un lugar donde yo quisiera regresar más a menudo, pero ahora estoy con esta invitación y de verdad que me cae muy bien en este momento, porque creo yo que sí, tengo un interés muy grande de poder reflexionar, ¿no? Sobre el cine. Acá estás mostrando este conversatorio que vamos a tener con Pablo Bierzi. Yo lo escuché anteriormente en un taller que dio sobre el tema de derechos de autor, la adaptación de la literatura al cine, que fue organizado por Ejeda. O sea que ahí ya me dejó una muy buena impresión, y ahora tengo esta gran responsabilidad, y lo tomo con mucha humildad, de entrevistarlo, de poder hablar sobre este libro maravilloso que es La Sociedad de la Nieve, y del cual se basó la película, ¿no? He leído el libro, ya he visto la película, y realmente
coincido con el director de la película, ¿no? Que es una novela que toca el alma, ¿no? Es una novela que realmente nos conecta con las fibras más sensibles que tienen que ver con eh, el aceptar la partida, ¿no? El dejar ir, ¿no? A esos seres queridos o a esos amigos que les tocaron vivir esta experiencia dura de quedarse varados, ¿no? En la cima de los Andes, en Chile, con este accidente que ocurrió en el año 72, donde viajaban principalmente un equipo, ¿no? De deportistas y de repente se vieron, ¿no? Se vieron completamente desolados en un paisaje bellísimo, pero al mismo tiempo aterrador, ¿no? Que eran las cumbres nevadas, ¿no? Yo normalmente sí he entrevistado en mi vida como documentalista y también como docente, siempre estoy entrevistando. La entrevista para mí no es algo ajeno, pero me gusta entrevistar, pero hay que prepararse, hay que ir un poco con, ¿no? Las ideas claras, las preguntas que puedan de alguna manera atrapar también a la audiencia y que encuentren interesante esta conversación, ¿no? Es duro, no es fácil para nadie, el camino del cine es fácil, ¿no? Uno anda haciendo películas cada 5 o 6 años, imagínate. No es que tengamos una producción continua, que cada 2 años estemos filmando, ¿no? Le toma mucho tiempo preparar una película, conseguir el financiamiento, ¿no? Pero al final queda la obra, ¿no? Queda, al final es lo que queda. Y de nosotros eso es lo que va a quedar, ¿no? Las obras que podamos hacer, ¿no? Ujú, tienes razón, Judith. Aquí, para quienes se animen, highfestival.com, High Festival Arequipa, aquí está todas las actividades que pueden revisar, como las actividades que compartimos nosotros. Hay muchos invitados y también muchas actividades paralelas de conversatorios, proyecciones y demás. Eso, muchas gracias también al High Festival por propiciar esta conversación también con Judith, y a ti, Judith, también agradecerte por tu tiempo en este martes popular. Es muy especial. Hemos podido, digamos, regresar un poco a tus trabajos previos y también ver qué estás haciendo, y felicitarte mucho. El cine documental es una gran herramienta para hablar de nuestro país, ¿no? Y esos trabajos y este trabajo que tienes de años, ya sea difundiendo cine documental y también haciéndolo, es muy grato y es muy aleccionador para muchas personas. Muchas gracias, Judith. Gracias, Alberto. Gracias a ti por tu espacio y por tu entrevista. Gracias, lo he disfrutado mucho. Muchas gracias a ti. Ya saben, todos nuestros amigos ya tienen una cita y todos los martes para seguir hablando con personas involucradas en el cine y el audiovisual peruano. Tupananchis Kama, camaradas, cuídense mucho. Gracias.